Acá andamos. Unidad 5, eje 3, proceso de enfermería en las alteraciones de salud de niños y adolescentes. Unidad 5, nutricional metabólico, año 2020. Y nos quedaría la otra semana la función respiratoria y hasta ahí entraría el parcial, o sea, las unidades 6.1 y la unidad 6, el punto 1, respiratorio, hasta ahí entra el parcial, incluye respiratorio. O sea, la unidad 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y el punto 1 de la unidad 6. Capaz que el jueves terminemos con el nutricional metabólico. Veremos cómo vamos. ¿Verdad? Bueno, allá vamos. Miércoles. El proceso de enfermería en las alteraciones de salud de niños y adolescentes, se llama el tema, ¿no? Y corresponde a la unidad 5, nutricional metabólico. Incluye muchas cosas, muchas, porque cuando hay, no tenemos nada, cuando hay problemas en los diferentes procesos de alimentación del niño, entonces juegan muchas cosas. Hay muchas cosas que ver. Por eso abarca prácticamente todo el proceso de alimentación, ¿no?, del niño, hasta la excreción. Entonces, vamos a intentar llegar a algún lado. Ustedes ya tienen muchísimos conocimientos acerca del tema. Y uno de los conocimientos que han adquirido es, o que los han leído, o que por lo menos los han trabajado recientemente, es el trabajo práctico 1, valoración del niño, adolescente, ¿no? Lactante, niño y adolescente. Y también vieron todo esto allá en alguna de las materias de la, ¿cómo se llama? No es Jorgelina, ¿cómo es la chica de nutrición? Bueno, de la profe de nutrición, donde también vieron la alimentación del niño en las diferentes Julieta, edades. profe. Ah, la Julieta Goyechea, mezquina la Julieta, no me acuerdo. Donde vieron prácticamente muchas cosas y han trabajado bastante bien. Y en Salud Pública 2 trabajaron sobre la lactancia materna específicamente, creo que lo dan como un seminario o algo por el estilo. Entonces, como que hay muchos insumos como para que ustedes puedan entender o nos podamos entender en lo que voy a hablar. Y lo primero que me parece que tenemos que tener en cuenta es que estamos hablando del patrón nutricional metabólico, siempre y cuando nos sostengamos en los patrones funcionales de Marjorie Gordon. Y entonces, ¿qué nos dice ella con respecto al patrón nutricional metabólico? Que es todo aquello que está relacionado con la alimentación del niño, y que cuando nosotros valoramos este patrón, hay algunos escritos de Marjorie Gordon donde da la definición de cada uno de los patrones funcionales que ya lo manejaron en médica, pero que hay uno específico para pediatría. Y entonces ella nos plantea esto: ¿qué es lo que hay que valorar en este patrón nutricional metabólico? Y lo más importante es qué tipos de alimento consume, porque eso nos va a definir en qué etapa está, cómo se está alimentando. O sea, si estamos hablando de lactancia materna, estamos hablando de un alimento de consistencia líquida. En cambio, si hablamos de una alimentación complementaria, tenemos que ver aquellos alimentos que son diferentes a los líquidos, que ya son sólidos o semisólidos y sólidos.
Pero en los dos, tanto en la lactancia materna, que puede ser exclusiva o mixta, que ya lo saben, vamos a vigilar los horarios, vamos a tener en cuenta en qué momentos, a qué horas del día se produce la ingesta de los alimentos. También tenemos que ver el tipo y la cantidad de alimentos consumidos. Y cuando hablo de tipo, aún hablando de lactancia materna, estoy hablando cuánto consume, porque es muy distinto un recién nacido que tiene un estómago del tamaño de una nuez a un niño de 1 año que ya tiene una capacidad gástrica de 300 mililitros. O sea que eso nos está evidenciando acerca de qué es lo que tengo que ver. Y por supuesto que tengo que tener en cuenta, seguramente la Julie se los dijo, las preferencias acerca de los alimentos que tiene ese niño. Claro que cuando es bebé recién nacido no hay preferencia, hay un único alimento que es la leche de la madre. Eso es lo que preguntamos, ¿no es cierto? Lo que observamos. Pero también tenemos que hacer una valoración, una evaluación física del niño. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que observar cuando hacemos valoración? Fundamentalmente la piel. La piel en búsqueda de qué? De lo que encontrásemos, no solamente de lesiones, sino de otras cosas que podríamos ver en la piel y que se van a ir denotando en la medida de que vayamos avanzando en las diferentes problemáticas de salud de los chicos. ¿Cómo es el pelo del nene? A ver, cuando nace, seguramente que en gineco ya les dijeron, es un niño con mucho vello. ¿Ah? Entonces, ¿qué función tiene ese pelo? A ver, y este nacido no tiene ese vello, pero este tiene un hirsutismo, este tiene la implantación del pelo baja. Son muchas situaciones o características que nos van avisando acerca de lo que puede estar transcurriendo con este chico. Otra de las cosas que vamos a mirar, observar, explorar, son las uñas. Las uñas nos dicen mucho acerca de de qué problemática tienen. Entonces, a ver, ¿es una uña normal? ¿Es una uña que tiene una particularidad, una forma diferente a la normalidad? Esta uña es muy finita, esta uña tiene un color diferente. O sea, todas esas cosas, cuando nos refiramos a muchas cosas, que vamos entrando despacito a ellas, nos están diciendo también qué pasa con ese nene. Las mucosas son fundamentales. Las mucosas, ya los voy a decir enseguida, pero tienen mucho que ver no solamente en la deshidratación, sino también en la coloración. Entonces hay que saber evaluar, valorar, como dice ahí, las mucosas del niño. La presencia de dientes, ¿en qué etapa, qué dientes están naciendo? ¿Cómo está la dentición de ese chico? Y por supuesto la temperatura corporal, que nos está, como ya les dijo Víctor en el trabajo práctico 1, es uno de los signos que nos hace falta conocer para determinar la cuestión del patrón nutricional metabólico, porque va a depender de la temperatura que tenga el niño para que, digamos, pierde más líquidos. ¿Por dónde? Por transpiración, o está perdiendo, hay una pérdida que se llama sensible, que la vamos a ver en otro problema, pero que también hay que reponerla. O sea, esas pérdidas sensibles tienen mucho que ver con el patrón nutricional metabólico. Y por supuesto, el control del peso y de la talla, o sea, la valoración antropométrica de los chicos. Miren lo que traje ahí. A ver si se dan cuenta quién es el dueño de esto. Esta filmina tiene la respuesta de uno de ustedes acerca del trabajo de valoración del trabajo práctico 1.
Entonces lo que me interesaba era el patrón nutricional metabólico y entonces dije, ¿de qué han respondido ahí los chicos? Y cuando leo me doy con que hay una serie de preguntas guías, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿ustedes saben manejar el PAI? ¿Saben manejar los patrones funcionales? Entonces eso les debe haber ayudado para definir qué pasaba con este chico. Entonces ahí tengo las respuestas a diferentes preguntas y lo que más me llamó la atención por acá, no presenta mucosa seca, ¿no? Mira, dice, no presenta mucosa seca, pero vomitó más de 5 veces al día. Esto está raro. Está raro. Está raro. Y acá tengo el otro caso que están por trabajar ustedes, de problemas respiratorios. Y entonces leyéndolo al trabajo práctico, va a este caso para ese trabajo práctico, me doy con que este niño no se alimenta, ¿no? Pero tampoco hay antecedentes de que se alimente. Vieron que yo hace rato decía qué es lo que tenemos que valorar, pero acá no hay valoración de la alimentación, solamente dice que hoy está inapetente. Y ayer, cuando estaba sano, y antes de ayer, y si tiene 18 meses, tiene 1 año y medio, o sea que ya come, ¿no? Entonces hay muchas cosas que las damos por supuesto, por sobreentendido, pero no tenemos los datos para decir, hacerle una valoración por patrones funcionales. No, no hay. Aunque acá hay algo, semihúmedas, decaído, levemente hundidos. No sé. Sigamos. Entonces, cuando uno piensa en la salud nutricional de la población infantil, voy a empezar a acelerar porque estoy muy tranquila. Lo que pasa es que me sacudieron los dos trabajos prácticos, los casos, uno del escolar y el otro de este nene. Y entonces, recapitulando, bueno, entonces me hizo que mire qué está pasando. Bueno, pero sigamos adelante. Entonces, cuando uno quiere saber, como les debe haber dicho Julieta, acerca de la nutrición de la población infantil, es necesario recurrir a las entrevistas antropométricas. Entonces, sobre todo para menores de 0 a 6 años, o sea, desde que nace hasta los 6 años, y que están protegidos de alguna manera con algún plan materno-infantil desde parte del Estado. Teniendo en cuenta estas medidas antropométricas, se decide, ¿no?, que se va a hacer una cohorte teniendo en cuenta la talla para la edad, pero dentro o antes de los 2 desvíos estándar. ¿Y qué se encontró allí? Allí se encontró que hay baja talla. ¿Qué más hay? Que hay déficit de talla en los chicos. ¿Y qué más hay? Que hay peso elevado para la talla, que nos estaría hablando de que hay niños que son obesos o tienen un cierto tipo de obesidad. Pero lo raro de esto es que hay dentro de estos mismos niños que tienen obesidad, hay entre un 20 a un 30% de niños que tienen una baja talla, o sea, una talla baja. Entonces, estas 3 cosas nos hacen pensar en algo fundamentalmente, ¿no? Nos hace pensar en la alimentación de esos chicos.
Y uno dice, teniendo en cuenta la alimentación, teniendo en cuenta el crecimiento y desarrollo, uno puede decir que se han hecho muchos estudios, muchas investigaciones al respecto del crecimiento y desarrollo, y desde ese mismo punto de vista tuvo también que hacerse en la misma forma muchas investigaciones acerca de la alimentación, que es el soporte principal del crecimiento y desarrollo, que es acelerado en esta primera época de la infancia. Hablo de los 0 a 2 años principalmente. Y entonces, en base a eso, se han determinado que hay factores de riesgo, o que mejor que factores de riesgo, hay periodos de riesgo, o también que se les llama periodos de vulnerabilidad en el crecimiento y desarrollo. Se llegó en algunos momentos a hablar en base a esta falta de nutrición adecuada de los chicos en las diferentes edades, se llegó a hablar de que el niño tiene que sobrevivir para poder no alcanzar un crecimiento y desarrollo óptimo, sino necesariamente sobrevivir. Y entonces se dieron cuenta de que hay dos cosas importantes, dos aspectos importantes. Uno que tiene que ver con la trascendencia de la lactancia materna, y por eso se hace tanto hincapié en la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Ahora ya se pide una lactancia materna mixta hasta el año de edad, hasta los 2 años de edad. ¿De qué se habrán dado cuenta? ¿Hemos retrocedido o tenemos lo que hace mucho tiempo ya lo veníamos pregonando? Pero todo esto, y por otro lado, también el segundo aspecto se refiere a la alimentación complementaria. La alimentación complementaria se basa en muchas cosas. No es que a un niño de 4 meses podamos dar la alimentación complementaria, porque no está preparado para recibir esa alimentación complementaria. El niño cuando nace tiene el sistema digestivo preparado para la leche materna exclusivamente, y no así para otros alimentos, y menos la leche de vaca. Somos los únicos o la única especie que ha decidido que a un recién nacido, a un niño, se le va a dar leche de otra especie, que en este caso sería el ganado vacuno, del ganado vacuno. Para poder aprender o relacionar lo que está pasando con la alimentación de los chicos, se tiene que tener en cuenta algunas pequeñas cosas que seguramente ya se las dijo Julieta en forma más amplia. Yo lo voy a sintetizar porque no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces, todas estas normativas o reglas que se intentan establecer a fines de ayudar a la madre y a los padres y a la comunidad con respecto a cómo formar los hábitos alimentarios, en cómo reforzar aquellos hábitos que parecen ser buenos para ese niño, se han basado en esto. Entonces, esto tiene que ver con la maduración de los procesos fisiológicos. Y cuando hablo de maduración de los procesos fisiológicos, se refiere a cómo va a ir el organismo del niño adecuándose para los diferentes tipos de alimentos. Y la primera es que vamos a hablar de la maduración de la función gastrointestinal. Cuando se habla de maduración de la función gastrointestinal, nos referimos principalmente a la succión y deglución. La succión y deglución ya hablamos allá como reflejos autonómicos en desarrollo del niño, pero dijimos que había 3 reflejos que iban de la mano, que no pueden estar sueltos, y que era la búsqueda, la succión y la deglución. Pero hoy estoy hablando de la succión y deglución. Y esto tienen que pensar. El niño cuando nace, ojalá que ya lo sepan, y si no lo sabían, bueno, no pueden investigar también. Cuando el niño nace, ¿sabe cuántas succiones realiza?
pregunta retórica. No, profe. Sí, ya iba a eso. Bueno, realiza 30 succiones en 2 segundos. Intenten hacer 30 succiones en 2 segundos. ¿Se imaginan lo que es eso? 30 succiones en 2 segundos y de 1 a 4 degluciones después de ese periodo de succión. ¿Qué tal? Pero esto va acompañado ¿con quién? Con las respuestas del esófago. O sea que el niño va a poder, en esas 1 a 4 degluciones, puede ingerir la leche que va obteniendo de la mamá. Otra cosa es de que en estos momentos que él nace, nosotros decimos búsqueda, succión, deglución. Pero cuando él está en el útero, la succión se da primero, porque él ya en útero succiona. Entonces muchas de las veces vamos a decir, ¿qué ha pasado? Esta mamá tiene un polihidramio. ¿Por qué? Qué raro, ¿no? Bueno, ya vamos a llegar a eso. Entonces eso nos está diciendo qué es lo que pasa con estos chicos. En cuanto a la evacuación gástrica y función intestinal, se refiere a, como decía hace rato, a la capacidad gástrica del niño. Cuando él nace, la capacidad gástrica, esto ténganlo muy en cuenta porque lo voy a repetir y lo vamos a repetir durante muchos problemas que hay en la pediatría y que nos guían en cómo debemos hacer las cosas. En el recién nacido, la capacidad gástrica es de 10 a 20 mililitros por kilo. Pregunto, si es de 10 mililitros por kilo y el niño nace con 3 kilos, ¿cuál es la capacidad gástrica? Eh, 60 mililitros. 30, 60. Esto si fuera 20, pero si es de 10... 30. De 30 a 60. De 30 a 60 mililitros. ¿Eh? O sea que no esperen ustedes que un recién nacido tome más de 30 mililitros o de 60 mililitros porque seguramente no va a poder tomar de más. Él lo que va a hacer es definir cuánto. Él va a autorregular lo que necesita tomar de leche materna. Y ese autorregular significa que él cuando tenga hambre, él va a tomar y va a exigir la leche. Y cuando no tenga hambre, porque está saciado, no va a querer tomar más leche. O sea, de eso va a depender el requerimiento que le haga la mamá. Pero también tiene mucho que ver con la respuesta de la mamá. Si la mamá aprende a alimentarlo, a responder al llanto que puede ser de requerimiento de alimentación, entonces el niño va a poder saciar esa alimentación. Pero cuando no hay respuestas, entonces los hábitos alimentarios o las pautas alimentarias van a cambiar y van a ser diferentes. En cuanto a la evolución de las enzimas digestivas y a la absorción, esto tiene que ver con que no está preparado el aparato digestivo para otros alimentos, como la leche de vaca. Imagínense que recién en el tercer trimestre, recién va a tener, digamos, adecuada la absorción de las sustancias grasas y de otros alimentos. Pero antes no, o sea que no hay posibilidades de que le demos otros alimentos. Y lo mismo con las otras enzimas digestivas que van a hacer a que solamente sea la elección la alimentación de leche materna. En cuanto a la barrera mucosa que está hablando acá, ya la conocen ustedes, porque cuando uno habla de barrera mucosa estamos hablando de inmunidad. Y la inmunidad que da la leche materna se refiere a las inmunoglobulinas, ¿cierto? Entonces no voy a repetir esa parte porque no tiene sentido. Pero sí voy a decir esto. Cuando la barrera mucosa es deficiente, entonces lo que más se puede esperar de ese niño es de que tenga una respuesta inmunitaria no normal hacia la leche.
específicamente a la leche de vaca. Cuando hablamos de maduración de la función renal, se tienen que imaginar que como todos los órganos se está preparando. Entonces, si hablo de maduración de la función renal, tienen que pensar que solo está disponible, digamos así, un 25% de la función renal que va a llegar en la edad adulta. Esto hace a que el niño, cuando tiene problemas de pérdida o que no recibe la alimentación necesaria, entonces no puede reaccionar y compensar de alguna manera esa falta de líquidos. Entonces esto es lo que va a hacer que si se le ingresan, por ejemplo, alimentos que son sólidos en esta época que él no está preparado, entonces también va a tener reacciones diferentes porque no está preparado. Valga que lo repita varias veces a los mismos. Y en cuanto a la maduración del sistema neuromuscular, se refiere a la adquisición de las conductas neuromotrices, ¿se acuerdan que las vimos? Y también a las conductas cognitivas, porque esas son las que nos van a ayudar para definir cómo y cuándo hay que comenzar con la alimentación del niño. En base a estos principios o a la maduración de estos procesos es que la Sociedad Argentina de Pediatría, esto no es mío, esto es de la Sociedad Argentina de Pediatría, establecen las pautas madurativas y su implicancia en la alimentación. O sea que, de acuerdo a la edad, él debe tomar determinados alimentos. Lo que no quiere decir que la desaparición de algunos de los reflejos nos habilite para dar otro alimento. No, desde ningún punto de vista. Lo que nos está diciendo es que tenemos que tener en cuenta el proceso madurativo neuromuscular. Entonces, ¿a qué se refiere? Que cuando el niño nace y hasta los 3 meses tienen que estar presentes los 3 reflejos, la búsqueda, la succión y la deglución. Y que en esos momentos lo único que puede tomar son los líquidos, que sería la lactancia materna exclusiva. Entre los 4 y los 6 meses hay por supuesto que hay un aumento de la fuerza de succión, pero hay un reflejo que se llama el de protrusión. Entonces este reflejo es el que al desaparecer va a ayudar a que el niño pueda tomar otros alimentos, como el tipo de semisólidos o sólidos. Estamos hablando del puré, de las papillas. Es lo que ustedes van a ver o deben haber visto con Julieta, o ustedes, Puca, y no sé qué otros chicos que tienen hijos, que le querían dar el famoso puré de manzana o puré de zapallo, puré de papa, y el niño le tiraba todo afuera. Ese era el reflejo de protrusión. Cuando eso desaparece, significa de que ya va a poder tomar, pero en este caso, ¿no? En este caso. Lo que ustedes no se fijaron es de que cuando iniciamos la alimentación complementaria, hay otras cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, si ustedes se fijan hoy, si están comiendo en estos momentos, fíjense en todo el proceso que hacen en la boca, que no lo tienen en cuenta. Ustedes ingresan un trozo de carne o de lo que fuese, o de fruta o de verdura, y 1, 2 y adentro. Pero el niño tiene que aprender todos estos movimientos laterales con la lengua. Fíjense en ustedes, cuando ahora salgan de la clase, vayan, coman algo y estudien ustedes su proceso masticatorio, qué pasa con la lengua, qué es todo lo que está tratando de aprender el niño para poder recién alimentarse como corresponde. Más allá de que tenga algunas cosas como que nos damos cuenta que chupa la cucharita, que lleva objetos a la mano, a la boca. ¿Ah? Y después, de los 13 a los 24 meses, ya los movimientos son diferentes, pero para llegar a estos movimientos masticatorios, rotatorios, tuvo que pasar por todo este tiempo. Entonces no es factible que uno diga, bueno, pero le doy carne, frutas y vegetales y que él ya mordisque y que haga lo que sea. No, todavía no, espera un poquito, espera a los 13, espera a los 24 meses, que ya va a tener
digamos así, la estructura anatómica y funcional necesaria para poder ingerir esos alimentos, triturar, ingerir esos alimentos. Pero esto no solamente se refiere a ese periodo de riesgo que les decía hace rato, que tiene que ver con todos estos procesos madurativos, sino que hay otros factores de riesgo y que tienen que ver con el niño. Por ejemplo, que nazca con un peso insuficiente. Eso es un buen informe de decir qué va a pasar con este niño. Que aparte de nacer con un peso insuficiente o un bajo peso al nacer, como lo dije allá en la unidad 1, tenga patologías sobreagregadas o de base que la vamos a ver enseguida. O sea, estas dos nos van a definir acerca de qué pasa con el niño. Fíjense en ustedes que en este periodo, desde que el niño nace hasta los 2 años de vida específicamente, el niño va a aprender muchas cosas. El niño va a decidir, o sea, si la alimentación es la correcta, él va a llegar a tener el peso correcto. Pero si esto no se realiza como corresponde, vamos a tener una baja talla, vamos a tener un peso que no es el adecuado para la edad. Y si hablamos de baja talla, estamos hablando que esto se inició hace mucho tiempo y que ahora recién lo estamos mirando. Y algún día podremos compensar todo esto y, o sea, a lo mejor podemos compensar desde la estructura física, que en algún momento lo llamamos catch-up, pero ¿y la cognición estará afectada? ¿No? Hay muchos estudios acerca de esto, que pasa en los primeros tiempos de alimentación, y es muy difícil. Y entonces hablamos de que hay factores de riesgo relacionados con el vínculo madre-hijo. Y cuando hablamos de factores relacionados con el vínculo madre-hijo, aquello que le enseñó recientemente Angélica, que tienen que ver el famoso apego. Pero este vínculo va a estar afectado, ¿por qué? Por la baja educación materna. O sea, ya vimos esto. Si la mamá no tiene una educación, o sea, es una nena de 15 años que andará en el secundario, Dios quiera, o que no terminó el primario, bueno, no podemos esperar mucho de esa nena. Si fue un embarazo no deseado, también va a influir en el crecimiento y desarrollo, en la alimentación, sobre todo de este chico. Si tiene una pareja inestable, ¿cómo se maneja esa mamá? Si la madre es adolescente o sin familia, también tiene que ver con este vínculo que tiene que formar con el nuevo hijo. Pero más allá de estos factores que tienen que ver con el vínculo, hay factores socioeconómicos, como qué accesibilidad tiene para la adquisición de alimentos. Bueno, hoy en día le dan la tarjeta alimentar, ojalatero que la sepan utilizar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Ojalá no pasen con gaseosas, ojalá pasen con alimentos. Miren esto, si hay más de 2 hermanos menores de 5 años, es un problema para este nuevo niño que está naciendo. O sea que va a haber problemas de nutrición en ese chico. Si los ingresos son inestables o bajos, de por sí estamos hablando de uno de los factores determinantes, de los determinantes sociales de la salud. Si la madre es el único sostén familiar, eso significa muchas cosas, ¿no es cierto? O sea, te vas a trabajar para traer algunos dineros, pero ¿y con quién quedan los chicos? ¿Quiénes los cuidan? ¿Cómo los cuidan? ¿Cómo es? ¿Crecen? ¿No crecen? No estás vos. Pero bueno, veamos qué pasa con esas chicas. Y si hay alcoholismo u otras drogadicciones u otras adicciones que sabemos que van a tener un efecto negativo sobre la salud no solamente de ella, sino también de ese niño o que ya ha nacido o que ya tiene algunos años de edad. Y también hay factores de riesgo del medio ambiente. Y cuando hablo de factores de riesgo del medio ambiente, estamos hablando de hacinamiento. Dijimos que puede haber más de 3 niños
en una familia, y es el haber más de 3 niños y en una sola habitación, es hacinamiento. Eso lo saben ustedes mejor que yo, porque ustedes hacen salud pública. Que haya un hogar, como nos hacían ver hace poquito en la televisión, los asentamientos. Yo les decía, ¿dónde defecan el otro día cuando hablé de parasitismo? ¿No? Y se refiere a lo mismo, tienen un lugar donde vayan los excrementos, donde puedan evacuar y donde puedan higienizarse. ¿Ah? Son cuestiones básicas. Que no haya provisión de agua potable, que no haya tratamiento de las basuras. Bueno, todo esto hace a que los factores de riesgo sean mucho más importantes y limitantes en el crecimiento y desarrollo de estos chicos. Otro de los factores de riesgo está ligado con la crianza. ¿A qué se refiere una madre pasiva? Ya lo expliqué en algún momento. Una madre pasiva que le da lo mismo, que juegue, que no juegue. Porque cuando llegue a desnutrición voy a hablar del círculo de la desnutrición. Y entonces se van a dar cuenta, ¿por qué ahora ella es pasiva? Y bueno, ¿qué habrá pasado cuando ella era nena? Cuando ella nació. O sea, tiene mucho que ver. La falta de interacción de estímulo entre un adulto durante las comidas. Le dan de comer, como le dije muchas veces, pero está mirando la tele, o está charlando con la compañera, o simplemente le da de comer y no mira a ningún lado, no lo mira al nene. ¿Ah? No hay una comida diferenciada para el niño. Todos comen lo mismo. O sea, se hace un guiso y a todos se les da, al bebé de 2 años, al de 5, al de 10, al padre, la madre, todos comen lo mismo. No hay una comida diferenciada para él. Y si tenemos una madre pasiva, es factible que tengamos un niño pasivo. Pero el niño pasivo no existe, no hay un niño pasivo. Ya hemos visto crecimiento y desarrollo. Entonces sabemos que el niño es activo permanentemente. Entonces no hay. Entonces, ¿cómo llegó a ser un niño pasivo? Y evidentemente que se le puede haber aumentado o disminuido la edad de comienzo de la alimentación complementaria. Entonces, todos estos factores pueden hacer a que el niño no tenga una buena nutrición para que pueda cumplir con un crecimiento y desarrollo como corresponde. ¿Y por qué me movilizaron los dos? Y también me movilizó, Ivana, el trabajo práctico que hiciste de alimentación, era, ¿no? Donde pusiste una nena de 13 años. Y fíjense en que yo me remití al comienzo de la vida, ya cuando ellos están naciendo. O quizás un mes más, 2 meses más, porque pareciera ser que cuando el bebé nace, y sobre todo es una primípara, hay que enseñarle muchas cosas a la primípara. Eso lo han hecho con Julieta, lo han hecho con Salud Pública 2, lo han hecho capaz o lo estén por hacer con Angélica Alarcón. Entonces yo me voy a remitir realmente a lo que nosotros tenemos que ver de la alimentación o de la aprendida del niño durante la alimentación con lactancia materna exclusiva. Y fíjense en ustedes que he marcado 2 cosas. He marcado signos de cuando la lactancia va bien, que sería mi mano izquierda, y signos de posible dificultad, o sea que la lactancia no está tan bien. Entonces, si vemos los signos de que todo va sobre rieles, decimos que el bebé busca el pecho. Entonces uno lo mira en ese acto de amamantar y el bebé está buscando el pecho, o sea que está activo, no hay un niño pasivo. El que sigue, Marga. ¡Ay, buenísimo! No sé quién lo está haciendo, pero gracias. Está muy bueno. Signo de dificultad sería que no haya búsqueda. ¿Sí? El bebé está tranquilo y alerta mientras mama. Tranquilo y alerta. Porque si vos hablas con alguna persona, o sea, la mamá habla con alguna persona, él presta atención. Por más que vos me digas, pero recién nació. Entonces, hay dificultad cuando uno ve
que no está interesado por el pecho. Le va y le viene que la mamá le saque el pecho y se lo pase por la boquita. No le interesa. Permanece agarrado al pecho con la boca, o sea, no es que lo agarra con las manos, ¿ah? Permanece agarrado al pecho. Eso está bien. Está mal que durante la mamada él esté inquieto, llorando, y que se suelte del pecho, o sea, está lactando, está succionando y de pronto lo suelta al pecho. Pero está inquieto y llora, entonces eso nos tiene que llamar la atención. Y cuando hay signos de eyección de leche, o sea, la mamá lo deja de alimentar y presiona las mamas, y entonces hay salida de leche. Entonces, que no haya signos de eyección de leche es también un llamado de dificultad de la lactancia materna de este chico. Esto es referente al acto de alimentarse del bebé. Veamos qué pasa en la succión. Miren lo que pasa durante la succión. Seguramente han aprendido que el niño tiene que estar como una boquita de pescado. Es el labio superior que está evertido. Tiene que estar evertido. Si no, no hay succión. Pero que el labio inferior esté vertido no está bien. Que la boca esté bien abierta, pero no está bien que no esté bien abierta. Que el mentón del bebé toque el pecho. Si no toca el pecho, no estamos haciendo bien la prendida. Que las mejillas del bebé estén redondeadas. Miren qué interesante. Estas dos cositas que el bebé tiene acá tienen que estar redonditas, porque esto que tiene acá los costaditos son tejido adiposo. Entonces él tiene para sacar energía de acá, y si él está con dificultad durante la alimentación, entonces las mejillas van a estar tensas y colapsadas hacia adentro, o sea que no está bien. Que las mamadas sean lentas y profundas, y a veces con pausa. Está bien que succione, 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 ¿ah? Y está mal que las mamadas sean superficiales. Uno puede oír al bebé, oír al bebé deglutiendo, lo podemos ver. Pero cuando eso no pasa, se oyen chasquidos, pa, 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 como si mordiese, en lugar de agarrar entre la lengua. Ustedes saben que cuando él abre la boquita, automáticamente la lengua va debajo del pezón y la areola, y entonces él hace el aplastamiento. Cuando hay una mala succión, hace esto. El tiempo. El bebé suelta el pecho espontáneamente. Ya está lleno, está bien, lo suelta, se durmió. El bebé mama durante minutos, prácticamente 1 hora está mamando cuando él nace. Y está mal cuando la mamá lo retira al bebé del pecho. Eso ya nos tiene que decir, ay mi Dios, ¿qué está haciendo esta mamá? ¿Cuál es el problema acá? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Voy a pasar a la que sigue y después me vuelvo sobre esta. Entonces, desde el punto de vista del patrón nutricional metabólico, se presentan diferentes alteraciones. Alteraciones de la nutrición que pueden ser por defecto, por exceso y por defecto. Si hablamos de alteraciones de la nutrición por defecto, estamos hablando de deterioro en la deglución, bajo aporte de nutrientes, delgadez, desnutrición. Acuérdense de eso. Alteraciones de la nutrición por exceso, estamos hablando de aporte excesivo de nutrientes, de riesgo de aporte excesivo de nutrientes, de aporte calórico excesivo. ¿Qué le dan? Muchos caramelos, muchas galletas, mucho juguito, sobrepeso y obesidad. Y alteraciones de la nutrición por exceso y por defecto, entonces vamos a tener alteraciones del patrón alimentario saludable,
o lactancia materna ineficaz o lactancia materna eficaz. Va a depender. Entonces, estamos en el dominio 2, clase 1, y hablamos de ingestión solamente. Y puede haber un deterioro de la deglución. Una leche materna insuficiente, la mamá que primeriza, que bueno, se están conociendo, están mirando, están intentando. Desequilibrio nutricional con ingesta inferior a las necesidades del bebé. Todavía no hay leche. Tiene el tamaño de un anés. Espérame, ya va a salir. Desequilibrio nutricional, ingesta superior a las necesidades. Tiene mucha leche. Hermoso, tiene mucha leche. La mama está pletórica. Pero la mama, después de la alimentación, de la succión del bebé, tiene que quedar blandita. Pero si la mama está pletórica, hinchada, significa que, ¿qué pasó? No succiona bien, se ahoga cuando succiona. Y entonces tendríamos un patrón de alimentación ineficaz del lactante. Dominio 2, nutrición. El anterior era el dominio 2, clase 1, ingestión. Ahora es el dominio 2, nutrición. Y lo define como las actividades de ingerir, asimilar y usar los nutrientes a fin de mantener, reparar los tejidos y producir energía. Si hablamos de ingestión, dijimos que es la introducción a través de la boca de alimentos y nutrientes en el cuerpo. Cuando hablamos de un patrón de alimentación ineficaz del lactante, estamos hablando de un deterioro de la habilidad para coordinar la respuesta de succión y deglución. Ojalá que se den cuenta. Y las características definitorias serían incapacidad para coordinar la succión, hace plas, plas, plas. Incapacidad para coordinar la succión, la deglución y la respiración. Tiene que succionar, tiene que tragar y tiene que respirar. Y los factores relacionados serían la hipersensibilidad oral, una dieta absoluta prolongada, anomalías anatómicas, deterioro de la habilidad para coordinar la respuesta de succión y deglución relacionada con una anomalía anatómica. Deterioro de la habilidad para coordinar la respuesta de succión y deglución o incapacidad para, relacionada con prematurez. O la que puso Ivana, que decía niña de 12 años con acné, entonces deterioro de la habilidad para alimentarse relacionado con el deterioro o retraso neurológico. Ejemplo de diagnóstico real. El patrón de alimentación ineficaz del lactante relacionado con prematurez. Niño nacido antes de término y manifestado por incapacidad para coordinar la succión. Entonces, ¿qué hago? ¿Le doy el pecho? ¿Le doy mamadera? ¿Le pongo sonda nasogástrica? Ya hablé de eso. El otro dice patrón de alimentación ineficaz del lactante relacionado con anomalías congénitas en el labio o en el paladar y manifestado por incapacidad para coordinar succión, deglución y respiración. ¿Se entendió? Acabamos de terminar la primera parte. Entonces, no les hice ver el... Vuelvo a... no, voy directamente a las alteraciones quirúrgicas. Compartir. Y acá, vamos a ver. Entonces, reanudar presentación. Estoy entrando a las malformaciones congénitas. Bueno, si quieres estar acá, porque me hace falta esto. Me hace falta esto.
¿Se acuerdan que la pasé y dije que iba a volver? Esto para que continuemos con la otra. El funcionamiento anormal del mecanismo de la deglución puede estar asociado con un déficit de la estructura o de la función oral. Y entonces pueden pasar tres cosas. Puede ser que tengamos un deterioro de la deglución, un deterioro de la fase oral, pero por las estructuras, y un deterioro en la fase esofágica. Un deterioro de la deglución, un deterioro en la fase oral y un deterioro de la fase esofágica. A ver si puedo pasarlo a la velocidad del rayo. Y dejar de compartir. Y compartir pantalla, si te quiero a ti. ¡Ay, mira lo que hice! Bueno, entonces, alteraciones que requieren intervenciones quirúrgicas. Son alteraciones... por Dios. Son alteraciones en la estructura. Son alteraciones en la falta, en deformación, en la estructura de aquellos lugares donde, de aquellos aparatos o sistemas, hablemos del aparato digestivo propiamente dicho, que van a hacer a que haya dificultad para la alimentación de los chicos, como dije, sea en la fase oral, sea en la fase digestiva, o sea en la fase esofágica, también en la fase excretora. ¿eh? Entonces hay que prepararse, porque estas malformaciones nos van a llevar a una preparación. Estos chicos tienen que ser operados. En diferentes momentos, algunas serán urgentes, se tienen que operar, bien ha nacido el nene, hay que operarlo. Otras podremos esperar porque de ello depende que el niño se alimente y sobreviva. Otras podremos esperar un tiempo, unos 3 meses, como para que el niño, a pesar de todo, se recupere el peso o aumente el peso y se lo pueda operar. Y entonces esto significa que hay que operarlos. Y esto significa que el niño y la madre y la familia van a sufrir de diferentes problemas. Y estos problemas están relacionados con la preparación del nene que se tiene que operar. Y por eso hablo de preparación preoperatoria del niño, que significan cambios en la vida diaria de la familia, porque van a permanecer en el hospital con el niño desde antes de que se requiera efectuar la cirugía, que va a haber una separación traumática entre los padres, porque no pueden estar los dos juntos, entonces siempre está la mamá y de vez en cuando está el padre, porque los niños, al igual que los adultos, van a manifestar ansiedad, miedo, angustia, y entonces de alguna manera hay que, no le vamos a enseñar gran cosa, pero sí vamos a tratar de llevar a cabo algunas situaciones para que disminuyan de alguna manera esa ansiedad y esa angustia. Que tenemos que conocer los hábitos higiénicos del niño, porque por más que se haya operado, el primer día de la cirugía, capaz que no haya que efectuarle una higiene general, pero sí hay que hacer las higienes parciales y para eso tenemos que conocer qué es lo que pasa con estos chicos. Que hay que favorecer la permanencia de los padres durante la estancia prequirúrgica y posquirúrgica, eso sí, porque es la única manera de que ellos contengan a ese nene que en estos momentos no sabe dónde está, no sabe qué le van a hacer, por más que uno diga, y todas las enfermeras, tanto la Nanda, España y todo el mundo, digamos, sí, pero le tenemos que explicar, viejo, explicarle, darle toda la información necesaria para que él sepa con detalle qué le vas a hacer. Claro, pero mientras tenga 5, 8 años, 10 años, pero cuando es un bebé de 3 meses que se lo tiene que operar sí o sí, no hay manera de explicar qué es lo que va a pasar más adelante. No dejar al alcance de los niños alimentos o golosinas en el periodo preoperatorio o en el postoperatorio tampoco,
porque depende de la cirugía, ¿no? Hay niños que se van a recuperar rápidamente, o sea, la mayoría de los chicos se han operado hoy, por más que haya sido diferente la complejidad de la cirugía, y pasada la anestesia, esos chicos están bastante bien en la medida en que uno, bueno, haga la cuestión de calmar el dolor y de que estén levantados con los padres en la medida que se pueda, ¿no? Vamos a terminar el día del canuto. Y esto es lo mismo que hacen ustedes, que les enseñó el Mario Viñón en el postoperatorio y que tiene que ver con, hay una más, ay, y que tiene que ver cómo vuelve el niño de la cirugía. Entonces, el niño vuelve de la cirugía y vamos a hacer todo lo que dijimos en el adulto, vigilar el nivel de conciencia, cómo lo vigilo, y el niño sale llorando. O sea, es muy raro que nos saquen del quirófano un niño que esté dormido, es muy raro. El niño sale del quirófano prácticamente ya llorando, o ya listo para despertarse o despierto, cosa de que ya le hicieron también la cuestión de calmar el dolor, así que bueno, ya lo recibimos y hay que vigilar qué es lo que pasa con este nene. La evaluación de todos los signos vitales, no me gusta decirlo, pero bueno, parece que alguien lo dijo, que hay que mantener, sí, la hidratación adecuada, teniendo en cuenta el principio que le dije antes, que mientras más chico es el niño, más difícil es la situación, que él regule la cuestión de hidratación. Entonces hay que estar permanentemente, escúchenme, si le dicen 10 gotas, pónganle a 10 gotas, si le dicen 34 microgotas, pongan. Fíjense en que sea la hidratación adecuada y no estén sin saber si ha pasado o no pasó la solución que le corresponde, porque acá tiene mucho que ver la cuestión esta que les dije antes, de las pérdidas insensibles que tiene el nene, que son por transpiración, sudoración, por evacuación intestinal, por respiración también, y entonces hay que volver a hidratar a ese chico para que no se nos deshidrate y nos haga alguna complicación. Hay que, si es del sistema digestivo que estoy hablando, si la cirugía fue sobre alguno de estos órganos que se basan prácticamente, estamos hablando del control de la eliminación intestinal y el control de la eliminación urinaria. Sí o sí, ustedes dirán, ¿y un chico de 3 meses puedo hacer una evaluación del dolor? Claro que sí, porque si él no te habla, no te va a decir, este bebé de 3 meses que te hemos operado de flap, decime de la escala del 1 al 10 cuánto te duele. Evidentemente que no les va a poder decir un 8, un 9, un 10, pero uno le mira la carita y entonces hay un dispositivo de caritas y hay un dispositivo que dice si frunce el ceño, si qué hace con los ojitos. Entonces vamos a ir catalogando de esta manera el dolor y vamos a definir qué es lo que hay que hacer con ese nene. Pero acá no se olviden, si está indicado ay, no me sale cómo se llaman los medicamentos para el dolor, díganme ustedes. ¿Un qué? ¿Un antidolor? Analgésico. Analgésico. Un analgésico. Analgésico. Un antidolor vale también. Entonces hay que darle, pero sí les puedo contar que la cuestión del dolor todavía nos cuesta un poco utilizar los opioides, ¿no? En la pediatría. Y bueno, nos estamos manejando, estamos aprendiendo a utilizarlos para cohibir ese dolor que sabemos que da la cirugía. Efectuar el cuidado, la higiene de ese nene, los cuidados de la piel y la movilización. Él se va a mover solo. En la medida que no le duela, la mamá lo va a levantar y es la única manera de calmar a ese chico, y él se va a movilizar y va a pedir que lo dejen en la cama o que lo levanten o que lo sienten. Como que por ahí uno diría, parece que le duele menos que al adulto. Pero sí hay que disminuir los riesgos de infección y la alimentación hay que tener cuidado, porque si fue sobre el sistema digestivo específicamente, hablemos de estómagos, intestinos, y bueno, paren
paren un poco, todavía no lo voy a poder alimentar, ¿ah? Entonces acá tengo que esperar. ¿Esperar a qué? Y esperar, hija, de que aparezcan los ruidos hidroaéreos. Ah, ya han aparecido. Ah, no, pero todavía no, seguí esperando. Hay chicos que vamos a hacer una alimentación, una prueba de alimentación con destroza del 5%. Entonces hay que seguir el plan de alimentación por vía oral según nos indique el médico y no hay que pasarse de eso. Y entonces, intentando entrar en estas patologías quirúrgicas por malformaciones, les traje esta foto para que ustedes vean cómo es un bebé recién nacido normal, que ya lo deben haber visto en gineco y en otros lados. Estos son bebés recién nacidos. ¿Ah? Los miran y creo que tengo algo. Ay, lo que hice. Mírenlo. Mírenlo bien, porque después de esto ya viene lo que no debiera ser. Mírenlo bien. Están íntegros, tienen los párpados hinchados, la nariz está achatada, como corresponde, tienen los labios, labio superior, labio inferior, tienen un color especial, pero hay problemas, como yo decía, en la fase oral. Y entonces una de las malformaciones que aparece es el flap. Y no me pregunten en el parcial, profe, ¿qué era flap? Porque ahí sí que van al muere. Flap es la fisura labial, alveolo, palatina. Eso significa flap. Vuelvo a repetir. La F, fisura, la L, labial, la A, alveolo y P, palatina. O sea que se produjo una malformación en el labio. El alveolo es donde salen los dientitos. Y el paladar, bueno, es el paladar, no hace falta que lo explique. Entonces, esta fisura labial alveolo-palatina o flap, o también conocida como labio leporino, o también conocido como paladar hendido, es una embriopatía. Es una embriopatía porque se origina allá cuando él se estaba formando. Pero no sabemos las causas por qué se origina esto. Todavía no sabemos qué pasó. Entonces, pero sí sabemos que cuando se tenía que formar, porque vieron que todos los tejidos, bueno, se van dividiendo, esto va a formar parte del corazón, de lo cardíaco, esto va a formar parte del riñón, esto del cerebro, esto, ¿sí? Espectacular es la vida, como va diciendo, este va para acá, este para allá, indiferenciación de células, ¿sí? De acuerdo a los sistemas. Entonces lo que pasó acá, que hubo un fallo, cuando se tenían que unir la apófisis maxilares y los premaxilares. Por eso es que no se formó bien. ¿Cuándo surgió esto? Miren, en la 7ª y 8ª semana de gestación. O sea, vulgarmente diríamos 2 meses, ¿cierto? 2 meses de embarazo. El primer mes la pasó vomitando, signo probable o de certeza de embarazo. El segundo mes, cuando ya seguía vomitando, y en ese mes ya tuvo problemas. Y ahí surge el labio superior, ahí tendría que surgir el labio superior, pero no se produce. Tendría que haber una fusión entre el paladar duro y el paladar blando. Tampoco se produce y esto pasaría entre la 7ª semana y la 20ª semana de gestación. O sea, ¿qué pasó ahí? Ay, por Dios, ¿qué puse ahí? Entonces se dan, no sabemos cuáles son las razones, pero de todas maneras se dan esta malformación. Entonces hay una fisura labial alveolo-palatina que puede ser de un solo lado y se llama unilateral. Puede ser bilateral, paso a la foto. Esto es unilateral. Esto ha tomado labio, no se ha unido el labio, y si uno mira hacia atrás, tampoco hay unión de paladar.
Entonces, fisura labial, no tenemos maxilar, alveolo, palatina completa, unilateral completa. Esta es la misma, nada más que esta es la forma en cómo van a suturar, cómo van a unir y cómo va a quedar el bebé, ¿sí? Esta es la forma en cómo hicieron la cirugía, cómo reconstruyeron esa malformación y cómo quedó este bebé. Por supuesto que es un bebé que hay que hacerle muchas cirugías, hasta los 22 años entra cirugías correctivas. Es mucho lo que hay que trabajar con estos chicos. Y lo primordial es que nadie quiere tener un bebecito así. Entonces, cuando este bebecito nace y la mamá se da y el papá se dan con este bebé, lo primero que pasa es el rechazo hacia ese bebé. Entonces, vieron que hay una noticia de una pareja joven de Tartagal que estábamos recién iniciando la pandemia y que querían traerlo sí o sí a Salta para que le hagan la cirugía del flap, del labio leporino, y yo renegaba, porque le decía, yo lo veo bien. Entonces, ¿por qué tanto apuro de operarlo? Decía yo. Entonces, mira vos, no tengo la foto, seguramente siguen la foto cuando es bilateral, o sea que vieron que este surco que tenemos acá debajo de la narina, dicen que ese surco es que un ángel te puso el dedo ahí para que sea silenciosa o silencioso. Bueno, las fisuras se producen a los dos costados de ese surco, ¿sí? Entonces, cuando se produce de un solo lado, es unilateral. Si se produce de los dos lados, es bilateral. Creo que las fotos vienen después. Entonces, puede ser que nada más, ojalá sea nada más que el labio. Entonces, solamente suturamos labio y el nene queda perfecto. Pero si es labio más paladar, ya es diferente la cirugía. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el preoperatorio? Lo primero que se va a hacer es que este nene, a pesar de que tenga ese problema, cuando él nació, ya no es problema. Nació con la fisura, sea unilateral, bilateral, completa, incompleta, según lo que se haya detectado, pero inmediatamente que él nace con ese problema, el especialista, el odontopediatra, lo que va a hacer es una placa como la que usan la gente cuando no tiene los dientes. Entonces, esa placa va a cumplir la función del paladar. Sí va a ser molesta para el bebé y va a ser molesta para la mamá, porque lo que va a hacer es cumplir con la función para que el niño succione, pero sí puede succionar con eso. Y ustedes se van a dar cuenta de que tiene esa plaquita, díganme cómo se llama, tiene un nombre, ya me va a salir, porque cuelga un hilito por la boca del bebé, porque de esa forma se la sostiene, digamos, o se indica de que está con una placa de endodoncia. Entonces uno se da cuenta, y la mamá tiene que aprender a usarla, se le enseña cómo colocarla y a no sacarla, porque justamente cumple la función de reemplazar el paladar. Entonces, como dice ahí, en este preoperatorio que se va a internar el día antes, hay que enseñarle a la mamá muchas cosas. ¿Qué cosas? Y primero que se tiene que alimentar. ¿Cómo? Si hasta antes de ayer venía alimentándose con el pecho y está bien, tiene 3 meses y está polenta, está lindo, perfecto. Pero ahora lo queremos operar, queremos cerrar eso, pero ya no puede succionar. Entonces hay que enseñarle que tiene que darle por cucharita, porque tiene que evitar la succión, porque si él succiona después de la cirugía, corremos el riesgo de que haya una dehiscencia inmediata. Entonces, ¿qué más vamos a hacer? Primero, enseñar esto. Segundo, hay que colocarle un dispositivo, que es generalmente de cartón,
que impida la movilización de la articulación del codo. Porque si ustedes se acuerdan del paciente quirúrgico que han operado de una mísera colecistectomía, lo primero, es que no han visto los pacientes. De todas maneras, les han enseñado que lo primero que hace una persona, se haya operado de lo que se haya operado, se haya intervenido de lo que sea, lo primero que hace al despertarse es tocarse el lugar de la cirugía. Lo mismo pasa con el bebé. Entonces él sabe que donde hicimos la cirugía está diferente. Entonces lo primero que hace es llevar la manito al lugar de la cirugía. Por eso es que hay que colocarle este dispositivo, que es un pedazo de cartón que se hace en forma circular a fines de evitar que tenga la movilización de la articulación. Y no hay que permitir que llore este bebé, porque todo esto va a hacer presión sobre la cirugía y entonces puede ser que tengamos algunos inconvenientes. Ahí tienen una fisura labial unilateral, completa, ¿ven? Completa. Ahí ya es doble, es una fisura labial completa del lado derecho. Fijémonos que sí acá. Miren, miren esto. Esta es una bilateral. Entonces, ¿por qué hay que operarlos antes de los 3 meses? Porque hay que prevenir que ese tejido pueda cicatrizar bien. Es más factible de reconstruir. Hay 2 técnicas que se pueden hacer, ¿no? Depende del cirujano plástico. Hay quienes dicen que cuando tenemos este tipo de malformación, si es con paladar completa como es esta, hay quienes prefieren primero iniciar con el cerramiento del paladar, unir el paladar primero. La otra técnica dice, no, yo primero voy a cerrar el risorius de Santorini. Si se acuerdan, el risorius de Santorini es este músculo que tenemos alrededor de la boca y que nosotros nos podemos sonreír y quedamos perfectamente bonitas, digamos así. Entonces, ellos dicen que si cierran el risorius de Santorini inicialmente, entonces esto va a impedir a que el resto protruya hacia afuera. Entonces, son dos técnicas factibles. Hay quienes lo hacen de una forma y quienes, depende de la escuela de donde hayan hecho aprendido a hacer esta cirugía. El postoperatorio. El postoperatorio es fácil, prácticamente es una repetición del preoperatorio. Y entonces significa que lo primero que van a hacer, un niño que sale del quirófano operado de flap, lo primero que hay que hacer, que no llore. Anda a ver cómo vas a hacer que no llore. Que no tenga dolor. Entonces estar ahí pendientes de qué fue indicado y a qué hora le toca. No, señora, espere, después le voy a hacer, total, recién salió de la cirugía. Si dice que se lo dé, salió a las 12 y está indicado a las 12 el analgésico, hácele a las 12. No me diga, no, todavía está con los efectos anestésicos, señora. No, hacele ahora. O vos querés que llore y que al llorar haga la tensión y entonces no haya una buena cicatrización. Entonces hacelo ahora. Mantener, y acá también hay dos opciones. Hay cirujanos que dicen que hay que mantener la línea de sutura húmeda. Y yo le digo, escuchame, pensamiento lógico, razonamiento común de ustedes, de mí. Escuchame, si le mantengo húmeda, infección, ¿cierto? Seguro, infección. Si la mantengo seca, bueno, es probable de que no haya infección. Si la mantengo húmeda, no me va a quedar una cicatriz rara. Si la mantengo seca, corro peligro de que me haga un queloide, pero eso depende de la genética de este chico. O sea, bueno, la mantengo húmeda, dale, pero no la dejo con moco. Un año que estuve dando vueltas
en el hospital de niños mientras hacían la práctica, y fui a ver los chicos, no fui a ver los estudiantes, fui a ver los pacientes. Y me encontré con un operadito de fisura de flap. ¿Y saben qué tenía sobre la línea de sutura? Me quería morir, digo yo. Le dediqué 1 hora o más a hablarle sobre el flap. Y el nene tenía una sutura llena de sangre. Me quería morir, porque dije, no aprendieron nada. ¿Cómo vas a tener una sutura de fisura labial alveolo-palatina llena de sangre? No podés. ¿Qué excusa me dieron? Ninguna. Se hicieron repelús todo el mundo. JTP, alumnos, todos desaparecieron, porque si no, ahí alguien caía. Evitar los traumatismos de la herida quirúrgica. Lo que sí quiero decir es que la herida no van a encontrar, imagínense en que es en el labio superior, no van a encontrar un apósito ahí, van a encontrar una mínima, así como una curita, ese va a ser el tamaño de la gasita, y eso arriba de la línea de sutura, ¿eh? No van a encontrar más que eso. O sea, seguramente va a haber moco, hay que limpiar. Seguramente va a haber sangre, como está indicado en el proceso de cicatrización. Hay que mantener limpia la zona. No queremos que quede fea esa cicatriz. Y cuando yo hablo de evitar los traumatismos de la herida quirúrgica, esto se refiere a que no se tiene que golpear el niño. No se tiene que golpear ni con las manos, ni con la mamá, ni con nada. Nos pasó de que tuvimos un bebé que no me acuerdo ya de dónde venía, pero bueno, la fisura labial, el flap, hace que ellos no tengan una buena respiración, que haya problemas respiratorios recurrentes. Y entonces este bebé, cada vez que le dábamos fecha para que se interne y se opere, llegaba, pero llegaba enfermo. Entonces de vuelta a la casa, volvía otra vez enfermo a la casa, que vuelva a curarse. Y así muchas veces, pasábamos el año redondo. Llegó el momento de la cirugía. En esa época no estábamos en el hospital nuevo que conocen ustedes, ¿no? Estábamos en el hospital viejo de la Entre Ríos. Entonces ahí teníamos una sala de cirugía donde se internaban todos estos chicos. No teníamos cunas, teníamos camas, porque sabíamos que las mamás venían de lejos y se internaban junto a los bebés, o sea que dormían en la misma cama de los bebés. Tenían que dormir en algún lado. Se operó esa tarde, esa mañana, porque las cirugías programadas son a la mañana, o eran a la mañana. Salió bien, todo bien. Beautiful. Entonces, ¿qué pasó a la noche? Se cayó el bebé de la cama. Se abrió toda la cirugía. Nos enojamos todos. La retamos como zapatero a la madre. Nos enojamos todos, porque nos había costado muchísimo. Y la despachamos a la casa. Hasta que vuelva la próxima. Hasta que se nos pase un poco el malestar, porque había costado muchísimo. A eso me refiero cuando digo evitar los traumatismos de la herida quirúrgica. En este caso es muy, muy importante que no haya traumatismo, que se tengan muchos cuidados. Y hay que seguir promoviendo que no haya succión, que no haya mamaderas, que no haya pecho, que siga tomando con cucharita. Capaz que hasta que se vaya a la casa. Y mantener la restricción de la articulación del codo también. Creo que he terminado con postoperatorio. Miren de bellos. Miren de bellos. ¿No? Unilateral, completa. Miren cómo quedó. Más o menos, ¿no? Más o menos. Miren, bilateral. Miren cómo quedó. Bonito. Unilateral. Miren cómo quedó. Feo, ¿no? El tratamiento quirúrgico no necesariamente se refiere a que vamos a hacer la sutura y termine el tratamiento, ¿no?
son, como les decía hace rato, son muchas cirugías que se van a llevar a cabo durante los 22 primeros años de vida. ¿Se dan cuenta lo que dije, no? 22 años de vida de este niño que va a ser ya un adolescente y un adulto, tiene que seguir con la cirugía. Va a tener problemas de fonación, de articulación de las palabras, ustedes los deben haber escuchado. Entonces, es el cirujano plástico por un lado, la fonoaudióloga por el otro, el odontopediatra por el otro, la forma de que la fonoaudióloga le va a enseñar a comer. Saben que el problema de este chico que fue operado para la alimentación, el problema no está en los sólidos, el problema de él es en todo lo que es de consistencia líquida. Eso es lo que se dificulta después de las cirugías. Bueno, y he pasado a otra malformación que se llama atresia esofágica. Antes de la pandemia, o sea, el año pasado, lo que yo hacía era estar en la pizarra y dibujar las atresias esofágicas y digo, y ahora tengo que estar sentada y no puedo dibujar, y entonces tengo que mostrar fotos al menos. Bueno, la atresia esofágica, su nombre lo indica, ¿no? Atresia, falta de formación. ¿De quién? Del esófago. ¿Ah? O sea que el problema está en el esófago. O sea que hay una comunicación, normalmente el esófago va por un lado y el sistema respiratorio por otro lado, ¿cierto? O sea, no están juntos. O sea que hay una interrupción en la continuidad del esófago. O sea que hay una comunicación con alguno de los extremos del esófago del sistema respiratorio. Lo que estoy diciendo es que la tráquea se va a comunicar de alguna manera con alguno de los cabos, sean proximal o sea distal, del esófago que está en malformación. A ver qué viene acá. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Y esto lo tienen que pensar simplemente así. Escúchenme, un niño que nace, o ustedes que están acá respirando, con todas las cosas íntegras, con todos los órganos bien, ustedes no tienen problema. Ingieren líquido, siguen respirando, el líquido va al digestivo y yo sigo respirando aire, o sea que por un lado respiro y por otro lado ingiero y no hay ningún problema. ¿Qué es lo que pasa si yo tuviera una comunicación entre ese esófago y la tráquea? O sea que en el momento de que yo quisiera, o yo nací, ay, quiero estornudar, se me fue. Entonces, en el momento que el nene nació con este problema, se lo pone al pecho. En el momento que inicia la succión, ¿qué es lo que le va a pasar? Tiene tos. Porque ¿a dónde se fue la leche? Al sistema respiratorio. Inmediatamente. ¿Ah? Entonces, como respuesta a eso que está yendo a un lugar que no corresponde, él tiene tos. Y entonces va a depender de si la comunicación, si esta fístula es muy grande, es muy pequeña, va a depender qué es lo que va a pasar con el bebé, evidentemente. O sea, si es muy pequeña la fístula entre el esófago y entre la tráquea, entonces él va a presentar cianosis a repetición y vamos a decir, ¿será un problema respiratorio? No. El niño que tiene atresia esofágica tiene una insuficiencia respiratoria leve. ¿Saben qué más tiene? Salivación excesiva. ¿Saben cómo nos damos cuenta cuando va a nacer un chico que tiene una atresia esofágica? Cuando hay polihidramnios, o sea, que nunca deglutió nada mientras estuvo intraútero. O sea, que eso ya nos está diciendo, mira, viene un polihidramnio. El neonatólogo se tiene que preparar para ver qué va a recibir. Y este niño tiene una salivación excesiva. ¿Por qué? Porque no puede tragar la saliva. Entonces, él sabe que no la debe tragar. Y entonces tiene mucha secreción. Y estas son la clasificación de las diferentes 5 y 6. De las diferentes formas de atresia esofágica. Voy a pasar a la siguiente porque hice esto. Ya que no puedo dibujar, dije, a ver, ¿cómo soluciono el problema? Y saco esto de acá
y listo. Bueno, ahí tengo lo que yo sabía dibujar, que me re gustaba. Bueno, ya no lo puedo hacer y ahora les puse una foto. Entonces, hay diferentes tipos de atresia, que acá les puse como que hay 6 tipos de atresia, pero la tipo 6 no se está considerando como una atresia porque realmente es simplemente una estenosis esofágica sin atresia ni fístula. Por eso es que no está acá, porque es una estenosis simplemente. Y en algún momento, cuando yo hablé de intoxicaciones con lavandina, creo haber dicho que estos chicos tienen posibilidades, si es que tomaron lavandina de uso industrial, de hacer una estenosis esofágica, y entonces a esos chicos hay que hacerles una dilatación cada vez que el neno aparece con que no puede tragar. Bueno, la estenosis continúa y entonces hay que dilatarlos, se lo introduce, se lo lleva al quirófano y bajo anestesia se le hacen las dilataciones correspondientes. Bueno, esta es la tipo 1, atresia esofágica. ¿Ven esto? Eso es esófago. ¿Ven esto? Eso es esófago. ¿Se dieron cuenta? No hay una conexión entre el cabo distal, entre el cabo proximal y el cabo distal. No hay una conexión. Yo lo estiré más para que veamos más la parte que me interesa, que el estómago. ¿Ah? Pero es verdad, ¿con qué reemplazamos ese pedazo que nos falta? ¿Ah? Esa es la 1. En la tipo 2, que es esta, fíjense, el esófago está arriba, pero el esófago hizo una fístula con la tráquea. O sea, se ha unido a la tráquea. Pero todo lo que él ingiera, llámese pecho, llámese lo que le quieran dar, va a la tráquea. Acá no había problema. Él ingiere, no hay donde vaya, vomita, no puede tragar nada. ¿Está? Acá ingiere, pero todo se va al sistema respiratorio, a tráquea. No hay conexión con el sistema digestivo, no puede. Nada de lo que él comió pasó al estómago. Todo se quedó en respiratorio. Por eso es que cuando lo ponen al pecho, empieza a toser, no puede tragar. Y entonces, bueno, chicos, fíjense en qué es lo que está pasando. En este caso, que es la 3, esta, atresia esofágica con fístula tráqueo-esofágica del segmento anterior, fíjense en que el esófago sí está, pero está dividido igual que en las otras. La diferencia está en que la parte distal del esófago se unió, hizo la fístula con la tráquea. O sea que todo lo que él respira es una cuestión de sentido común nada más. Todo lo que él respira se va a dónde? Se va al sistema respiratorio. ¿Y a dónde más? Al estómago. Entonces, ¿cómo va a estar ese chico? Panchonchito, lleno de aire, distendido. Y ya saben lo que es distensión abdominal. Esta, ahí donde anda mi cursor, este tipo, que es la tipo 3, es la más frecuente. Fíjense, es de todas las que se presentan, porque son raras. No es que hoy nació uno con el tipo 1, mañana el tipo 2, no. Es muy rara. Pero entre el 80 y el 85% de los niños que nacen con una fístula tráqueo-esofágica es esta, la número 3. Esta es la más frecuente. Y después tenemos la tipo 4 con una doble fístula. ¿Ah? Sigue sin unirse el esófago, pero fue inteligente el esófago, o medianamente inteligente, porque se unió por arriba a la tráquea y se unió también con el cabo distal a la tráquea. O sea que ingresa alimento, se va a la tráquea, pero el sistema no sabe que el alimento tiene que pasar para acá y lo respiratorio y el oxígeno para acá. Todo va a pasar al sistema respiratorio, o sea que vamos a tener dificultad respiratoria, vamos a tener cianosis, vamos a tener salivación porque no va a poder comer nada. Y la tipo 5, que es la fístula tráqueo-esofágica sin astresia, que se llama una fístula en H. Está el esófago completo, qué buenísimo,
pero hice una fístula con la tráquea. Esta es fácil de operar para mí. ¿Ah? Trabajé tanto en el quirófano que yo digo, sí, mira, tráemelo al quirófano, hagamos acá, cortemos acá, primero cerremos, después cortemos, cerremos acá, listo, pim, pum, pam, solucionado el problema, ¿cierto? Mientras tanto le pongo una sonda nasogástrica o una sonda, ¿cómo es, Ivana? Una nasoyeyunal, que se van a dar cuenta porque es una sonda que está fijada con puntos a la nariz para que los enfermeros no se tomen el trabajo de sacarla porque se puso en el quirófano, y entonces el niño va a andar perfectamente bien. Yo digo que hoy en día no tenemos problemas, salvo que la vida de los chicos depende de esto, porque hay diferentes formas de alimentarlos a pesar que tengan esto. ¿Se les ocurre pensar cómo sería la alimentación de estos chicos? Ya dije, a esta le van a poner, el cirujano le va a poner. ¿Y a estas? ¿Qué hacemos? Una ostomía. ¿Una ostomía? ¿Por qué le va a hacer pero una ostomía dónde? ¿Está bien la idea? Gástrica. Bien, excelente. O sea que, ¿qué sería, Ivana? ¿Un botón gástrico? Podría ser, ¿no? Sí. No, para la Ivana. Muy buena las ideas. O sea que nosotros somos enfermeros, no vamos a hacer la cirugía. Pero yo digo que Sí, hoy... profe, un botón gástrico, un botón gástrico, profe. Buenísimo. Bueno, les cuento que allá en mis épocas que era operativa, hemos recibido una nena con esta, tipo 3. Encima la madre la abandonó, ¿no? Entonces estaba a cargo nuestra, vivía en el hospital. Entonces nosotros la cuidábamos. Como toda enfermera que se hace dueña de un bebé, bueno, era nuestra nena. Hasta que la nena pasó el año, el cirujano le hizo acá, al lado debajo del mentón, para que ella pueda expulsar la secreción que tenía, le hizo una ostomía sería, ¿no? Una abertura exterior, y entonces la nena por ahí permanentemente eliminaba la secreción. Andaba bien, bien. Había crecido mucho, estaba linda, hasta que siempre hay un comedido y entremés que se la llevó para festejar su cumpleaños en un domicilio de alguien. La nena no volvió, la nena falleció en ese cumpleaños. Bueno, ¿qué habrá pasado, no? Lo que nos dijo la señora es que le dio un chupete, un caramelo. Y bueno, eso es lo que le causó la muerte a esa nena. Quiero pensar que el caramelo vino por acá y como esto habrá sido angosto, se quedó por acá y le produjo la sofocación. Quisiera pensar eso. Sigamos. Están de vuelta a la misma, nada más que más grandes. Y el tratamiento es una intervención quirúrgica. Y la urgencia va a depender de lo que le dije antes. Va a depender de qué. Va a depender de que si es grande la fístula o es pequeña, porque si es una fístula pequeñita, bueno, no va a ser grande el problema, pero si es la fístula, entonces tiene que hacerse una cirugía urgente dentro de las 24 horas. Este problema, en cuanto se reciba a esta nena, seguramente la gente de neonatología, que ya sabe cómo son los chicos que tienen este problema, se dan cuenta, entonces seguramente la van a pasar a una terapia intensiva, porque es muy difícil que podamos nosotros afuera atender a esta nena que requiere de muchos cuidados. He pasado a otro problema del malformación y tiene que ver con la digestión, y estoy hablando de la estenosis del píloro del lactante, o también se llama estenosis hipertrófica del píloro. Creo que vamos terminando. Me deben faltar 2 nada más. Estenosis hipertrófica del píloro.
como el nombre lo dice, se produce en el lactante. Lo que ha pasado es que la musculatura es lo que se ha hecho grande. Por eso dice una hipertrofia. ¿Se acuerdan cuando yo hablé de crecimiento? Dije, hay una hipertrofia y una hiperplasia. Y cuando ustedes estudiaron, en el cuatrimestre anterior, estudiaron acerca de, ¿cómo se llama? La próstata benigna, también hablaban de hiperplasia y de hipertrofia, ¿cierto? Entonces acá lo que ha pasado es que el píloro es lo que se ha agrandado y entonces no permite que haya un vaciamiento gástrico normal. O sea que lo que, ya les voy a hacer ver la foto, que lo que está haciendo es que el niño puede alimentarse perfectamente como cualquier niño, pero como ese píloro está agrandado, está hipertrofiado, entonces el vaciamiento no se produce. Y eso es lo que va a hacer a que él acumule las leches que va tomando, porque este niño se está amamantando con lactancia materna, valga la redundancia, y entonces le va a producir vómitos. Y estos vómitos son diferentes. Voy a hablar de este tipo de vómito en este problema, en esta patología, en esta malformación, y voy a hablar de vómito en escopetazo más adelante en otra patología, así que no se lo olviden. En este caso, en la hipertrofia de píloro, el vómito es en escopetazo, así se llama, pero no son vómitos biliares, o sea que es la leche que el nene ha consumido en esos momentos. ¿Cuándo se produce? Entre la tercera y la cuarta semana después del primer, o sea, en el primer mes de vida, pero entre la tercera y la cuarta semana, en el primer mes de vida. O sea que si un niño que nació ayer me empieza con vómito, no, para la mano, todavía no tuvo tiempo de hacer una hipertrofia de píloro, ¿verdad? No es eso, todavía no. Y acá les puse alguna foto porque tampoco puedo dibujar. Entonces, fíjense, esta foto la saqué de internet, por supuesto. Entonces, fíjense que acá siempre les pregunto dónde está el píloro, y hay quienes me dicen que acá donde va el cardias está el píloro, y discutimos porque el píloro está acá, y entonces si ustedes se fijan, acá está el agrandamiento, o sea que no me permite que se abra cuando tiene que salir la leche hacia allá, porque es tanto lo que hay de píloro que no permite esa abertura. ¿Se fijan? Acá también está, ¿ve? El grosor del músculo pilórico. Y entonces, esto es lo que ha pasado después de la cirugía. Entonces les pregunto, porque ustedes ya hicieron quirúrgica, ¿qué tipo de cirugía le efectúan? A ver, trabajamos sobre el píloro. ¿Qué se le hace? Dice que levantaron la mano, pero a ver, ¿quiénes levantaron la mano? Ivana, tú fíjate, ¿dónde están? ¿Levantaron la mano para ir al baño o qué? Silenciar, no veo nada. Para arriba, para abajo. Bueno, ¿qué me querían decir, chicos? Bueno, la pregunta era, disculpen que no vea lo que me quieren decir porque no lo veo. ¿Qué tengo que entrar al chat o qué? Bueno. Profe, Era. Sotelo Sí. pregunta por qué el politrapnio está relacionado con la atresia esofágica. Muy bueno, muy bueno. Claro, Sotelo, porque si tú te fijas, yo te dije que el niño cuando está intraútero, él ya tiene deglución, ¿cierto? Esto significa que el niño mientras está en intraútero, él ya toma líquido, que te está diciendo que el sistema digestivo está bien. Cuando hay una mamá que tiene mucho líquido, significa que ese bebé no ha tomado líquido amniótico. Y entonces eso te da ya una probabilidad de que el niño que va a nacer tenga un problema de estenosis. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta? ¿Te fuiste, Ivana? Sigo. Entonces,
¿Qué cirugía? Espero que me hayas entendido, Sotelo. ¿Qué cirugía se le efectuará? Se le hace una piloromiomectomía. Piloromiomectomía. Acuérdense de los términos que usaban en quirúrgica. ¿Se me terminó? Cuidados postoperatorios del paciente con hipertrofia de píloro. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ese chico una vez que se operó? Ese chico está con una vía periférica, no amerita que vaya a vía central, porque la cirugía aparentemente es fácil, nunca la cirugía, en realidad, nunca las cirugías son fáciles y se nos puede complicar, ¿no? Puede haber algo nos puede pasar en el quirófano con ese chico, pero bueno, aparentemente una cirugía no muy compleja. Entonces, cuando el niño sale de la cirugía, hay que mantenerlo en una posición de 35 grados y vamos a hacer prueba de tolerancia oral, que es la que les decía hace rato, cuando veamos que el niño ya está totalmente despierto y que ya no llora porque tiene hambre, pero está con venoclisis, y entonces a las 6 horas ya nos van a indicar a que probemos la tolerancia oral y que la vamos a hacer con solución fisiológica. Es una seguidilla de que se comienza con 2 mililitros, 3, 4, 5, 6, cada hora. O sea, no empezamos con una mamadera de 30, de 60, de 70, sino que vamos por mililitros para saber la tolerancia oral. Y una vez que comprobamos que está buena la tolerancia oral, o sea, que no hubo vómitos, que no hubo problemas durante esa prueba de tolerancia, entonces ya se nos indica retirar la vía intravenosa. Y ahí puede ser que ya nos indiquen una alimentación con leche, que es lo que le corresponde al bebé, y se le va a dar el alta al tercer día de la cirugía. ¿Cómo se van a dar cuenta ustedes que fue operado de una hipertrofia de píloro? Porque en la parte central, en la parte media del cuerpo del bebé, en el tórax, por debajo del esternón, van a ver que hay 2 puntitos. Entonces eso nos está hablando de que trabajaron o de que se le hizo una cirugía por hipertrofia de píloro. Otra patología que tiene que ver con la malformación congénita. La enfermedad de Hirschsprung, y yo creo que con la profesora Pereira ustedes lo vieron como megacolon. ¿De qué se va a operar un megacolon? Ah, mira vos, tiene 40 años. ¿Cómo no se detectó allá cuando era nene, no? Escúchame, cuando él nació, ¿no tuvieron en cuenta cuando tuvo la primera evacuación intestinal? ¿No? Porque eso tiene mucho que ver. Vieron que por ahí les dicen, bueno, acaba de nacer y bueno, esperarlo 2 días para que tenga el mecoño. Mecoño diría un español, ¿no? Mecoño, escúchame. El mecoño tiene que ser una evacuación de nace y ya aparecer el mecoño. Si no aparece en las 24 horas, 48 horas, hijita, anda pensando en que puede ser un Hirschsprung, puede ser un megacolon congénito. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan de anatomía, no? Qué ilusa que soy, ¿no? Pretender que se acuerden de los plexos de Meissner y Auerbach, esto deben estar enterrados allá con los profes de anatomía, pero que por lo menos los nombres son bonitos, ¿no? O sea que la inervación de esta zona del intestino grueso es que al no tener estos plexos, entonces, porque están hipertrofiados, entonces no hay la inervación necesaria para que los niños puedan defecar o para que se produzca la defecación. Entonces estos chicos, como no tienen eso, o sea, son células aganglionares,
Entonces lo que va a pasar que él va a distender, va a acumular la materia fecal y entonces se va a llamar un megacolon porque la materia fecal se sigue acumulando y no se puede eliminar. Entonces, ¿dónde se produce esto? Como dice ahí, en el recto y en el sigmoide. Y la sintomatología que van a producir o que va a producir este problema es desde una obstrucción intestinal aguda o también podemos llegar a un estreñimiento crónico en el niño mayor. Tiene muchos gases en el intestino, o sea que hay dos cosas que nos están diciendo, tres cosas prácticamente que nos están diciendo que la evacuación de este chico no es normal y que lo dejamos pasar. Señora, su bebé tiene una semana de recién nacido y ¿cuántas veces evacuó? 2 citas. Ah, la perinola, ¿no? Ajá, ¿y se le pone durita la panza? Ah, sí. ¿Y cuántas veces se tira gasecito? No, no le escuché. Ah, ah, ah. O sea que uno tiene que ir pensando y juntando todo lo que nos dice la madre y guiando el diagnóstico, porque puede ser que estos niños, como dice ahí, lleguen a un estreñimiento crónico, o sea que lleguen a los 5 años, 3 años, con este problema, sin que se le haya resuelto la situación. Bueno, lo de las asas intestinales visibles y palpables, y las complicaciones son serias, porque ustedes ya vieron lo que pasa con el abdomen hasta ahí, y entonces lo mismo va a pasar con las cirugías o con los problemas abdominales en los niños, nada más que más serios para nosotros, ¿no? Porque pueden llegar a una sepsis, pueden hacer una perforación intestinal, y entonces los síntomas con los que nosotros vamos a empezar a pensar qué es lo que pasa con este chico serían desde un dolor abdominal, una distensión abdominal, diarreas líquidas y muy malolientes, una fiebre o signos de shock por la pérdida de líquidos. Y llegué al final. Entonces, ¿se operan o no se operan esos chicos de Hifrum, del megacolon? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se operarán o no se operarán? ¿Solucionamos o no solucionamos el problema? Hello, ¿te has ido, Malvina? Marisol también me han dejado solita. No, aquí estamos, profe, aquí estamos. Che, ¿y ustedes qué dicen? ¿Se opera o no se opera? Y claro que se operan, chicos. ¿Cómo no se van a operar? ¿Qué quieren? ¿Que salga por la boca la materia fecal? ¿Que haya una perforación intestinal? Se operan. Se opera como el adulto que tiene un megacolon. Entonces, si se operan, ¿y qué le van a hacer? ¿Dejarlo que siga defecando por allá abajo? No. Se le va a hacer una ostomía. ¿Ah? Y entonces solucionado el problema. Ahora, ¿voy a cerrar la ostomía en algún momento? No sé, lo pienso. Lo pienso. Cierro. Pero si yo no le puedo poner las células las células ganglionares, o sí, no sé, no, yo diría que no, pero sí lo opero, tengo que solucionar el problema. Y el último, ano imperforado. Pero quería preguntarles, vieron que hablé de FLAP, hablé de atresia esofágica, hablé de Hifrum. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Estos chicos se alimentan o no se alimentan? ¿Y qué tipo de alimentación requieren, no? Eso es para pensarlo. Bueno, sintetizando, yo podría decir que el niño con FLAP se alimenta por boca una vez solucionado el problema. Le ponemos la plaquita y listo, solucionado el problema. Hasta tanto
tenga mayor peso y lo podamos operar. Listo, no hace falta jamás en la vida se le pone una sonda nasogástrica al niño con flap. ¿Se entendió? No vayan si lo leen en el material de bibliografía que anda por todos lados y ven de que, bueno, alguien dice, bueno, le pongo una sonda. No, no. Y hay alguien que dice, bueno, anda y buscarle urgente las tetinas que se usaban allá en la época de Florence Nightingale, más o menos. Tampoco, no, nunca más. Lo único que se utiliza es la plaquita esa que va a cubrir y va a reemplazar el ¿cómo se llama? El paladar. Si hablo de atresia esofágica... En este caso le quería preguntar, en el caso de FLAP, leí que se podía alimentar al niño con cucharita, ¿puede ser? Y sí, eso dije, tiene que alimentarse con cucharita en el pre y en el postoperatorio. Nunca por succión. Bien. Sigo. En la estenosis hipertrófica, en la atresia esofágica, le van a poner una sonda. Pero esa sonda la pone el cirujano. Pero también dijimos que hoy es más fácil. Escúchame, ponele un botón japonés, un botón gástrico. Se me ocurre a mí, como dijimos. Hacerle una gastrostomía también. ¿No? Veamos qué conducta sigue el cirujano. O sea que se alimentan hasta tanto, dependiendo del tipo de atresia, reemplacemos o no lo que le falta, ¿no? ¿Cuándo fue, Ivana, que hicieron una cirugía de reemplazo de esófago, creo que fue, ¿no? A una nena, creo que fue una intoxicada con lavandina. No me acuerdo cuál era el problema, pero le pusieron una parte de intestino y yo dije, ¿qué sabor tendrá su comida? Bueno, sigo, ano imperforado. Y el niño con hipertrofia de píloro, no sé si le daría un beso. Hipertrofia de píloro, eso es facilita porque lo detectamos rápidamente, se opera rápidamente, se va a la casa rápidamente y solucionado el problema con alimentación materna exclusiva como siempre. Ano imperforado. Qué chicos estos, ¿no? Nacer sin que su anito esté permeable para que pueda defecar. O sea que vieron que yo dije la ganglionar, el gibrum, en el transcurso del tiempo va a ser el megacolon. O sea, podrá defecar muy de vez en cuando, pero está muy distendido. Este nene, ano imperforado, estructuralmente no tiene habilitado, digamos así, el ano para que pueda defecar. Entonces, hay muchas malformaciones que hacen al ano imperforado, ¿no? Puede ser un ano rectal, pueden ser muchas cosas, pero se da uno cada 5.000 nacidos vivos. Y hay 6 tipos de anos imperforados, ¿no? Que va a depender del que encuentre el cirujano para que se haga la corrección necesaria. También puede haber esto, y ahí con esto acabo de terminar, pero lo que les quiero decir, si mal no recuerdo, ahí estoy. Bueno, el problema es que al no poder defecar, si simplemente le falta la perforación del anito, lo que se va a hacer a través de llevarlo al quirófano y producir la dilatación o formar ese anito y hacer la dilatación correspondiente para que él pueda defecar. O sea, ese sería el menor de los problemas. Cuando ya no hay esa membranita, cuando ya no está el anito formado, cuando ya nos falta una porción de intestino, que estaría hablando de un intestino corto, entonces ya es diferente la situación. Entonces capaz que el cirujano decida, o dentro de las conductas a seguir, se decida qué se va a hacer. Bueno, le hagamos una ostomía y con eso solucionamos el problema en tanto y en cuanto se decida qué hacer, si es un intestino corto o si tiene alguna otra malformación que nos obligue a hacer esta ostomía y el niño pueda evacuar por esa ostomía, ¿no? Y con esto estaría solucionado el problema del nene.
con ano imperforado. Dejar de compartir pantalla. Bueno, miren, 12:02. ¿Qué tal? Lindo, ¿no? Hermoso.